se abre la sesión. Tengo entendido, señor secretario, que no tenemos documentos en la cuenta. No, no hay documentos para la cuenta, señor presidente. Y salvo que hubiera algún punto vario que atender, que la señora Karin Luk nos está haciendo una seña, así que eso es presidente. Perfecto. Entonces la palabra, diputada Luk, en puntos varios. Gracias, presidente. No, solo quería solicitar si se podía invitar a el ex senador don Ignacio Walker, que él fue el que estuvo en la tramitación de la ley y además fue investigador de ese plan y ha participado en un sinfín de seminarios organizados tanto como la Subtere como en otras entidades, precisamente hablando de todo lo que ha sido el proceso de descentralización. Eso, presidente. Perfecto. Perfecto, si lo tiene bien la comisión y no habiendo cerrado todavía el plazo de inscripciones, acá hemos tenido la mejor voluntad para que todos y cada uno de los diputados puedan entregarnos a través de la Secretaría a sus invitados, por lo tanto yo no tendría ninguna dificultad, así que secretario, para que lo pueda incluir también en el listado pendiente todavía que tenemos de invitados. Bueno, entremos a la orden del día. Esta sesión. Sí, perdón. Disculpe, solamente por la lejanía en que nos encontramos en este momento, y la próxima semana probablemente sea una semana intensa, quería ver el invitado de la próxima semana. La señora Luk propuso, entre otros invitados, Ramiro Mendoza y al académico señor Aldo Casinelli. Si autoriza a la Secretaría a ubicar a alguno de los dos para los efectos de la próxima sesión, si le parece bien a la comisión, nosotros lo haríamos en ese orden, digamos, tratar primero de ubicar a don Ramiro Mendoza. Si él no puede venir, y con todo respeto, no, porque capaz que me está escuchando don Aldo Casinelli, pero intentaríamos con don Aldo Casinelli. No sé si les parece bien. ¿Les parece? ¿O hay alguna oposición? No hay ninguna oposición y el señor Moraga también nos da su apoyo. Así que en ese orden salimos. Perfecto, señor secretario. Por lo tanto, ahí queda mandatado a poder contactar a los invitados que están pendientes y, por favor, además, sumar con posterioridad al ex senador Walker. Muy amable, muchas gracias. Bueno, entrando a la orden del día, esta sesión tiene por objeto poder recibir en audiencia a la señora Natalie Campuzano Díaz. Ella es consejera regional del Gobierno Regional de Valparaíso, quien expondrá sobre los antecedentes relacionados con el mandato que dio origen a esta instancia investigadora. Ahí la veo en pantalla. Muy buenos días, doña Natalie, y tiene la palabra. Muy buenos días, presidente, y a toda la comisión. Sí, como bien usted lo indicaba, yo soy consejera regional de Valparaíso y también presido la Comisión de Descentralización de dicho espacio. Entonces, por tanto, el objetivo es comentar cómo se ha implementado parte de esta ley, principalmente los traspasos de competencia, y aparte importante de la ley, menos lo que es la figura del gobernador o gobernadora regional, que el traspaso de competencias políticos no se ha implementado, por un tema obvio de las elecciones, pero hay otros elementos que sí se han implementado y que me gustaría ponerlo en antecedente, que han habido algún inconveniente, ¿no?, en la práctica de esta ley. La primera, yo creo que se hace evidente de que aún todavía uno de los elementos esenciales que se hace para que tenga un grado de gobierno, ¿no?, en lo que es la figura del gobernador o gobernadora regional, tiene que ver con la descentralización fiscal, atendiendo que hoy parte importante del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional tiene relación con la división de presupuesto, en este caso la DIPRES. Entonces acá vemos que se generaría un inconveniente, dado que el gobierno central estaría todavía a cargo del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que estaría vinculado con la figura del gobernador, quien va a decidir tanto los marcos presupuestarios como también en este caso los proyectos que se ponen en tabla para el Consejo Regional. Entonces ahí vemos que hay un choque de competencia o intereses. Recordar que puede ser que el gobernador o gobernadora regional tenga un color político distinto a lo que es el gobierno central y se generaría el primer inconveniente en términos de presupuesto. Y eso lo indico porque también recordar que la división de presupuesto tiene la facultad de, en este caso, recortar, en términos simples, recortar presupuesto a la región en determinado año cuando no existe la ejecución pertinente, y también opinar o decidir parte importante del presupuesto cuando ya se discute los anteproyectos de inversión que son parte del gobierno regional, el hito 1, si queremos ponerlo, el hito 0 de la discusión presupuestaria que se da en los espacios territoriales. Entonces,
vemos que ahí el gobierno central sigue teniendo una importancia relevante para la decisión de las líneas prioritarias y del presupuesto de la región de Valparaíso, y a eso evidentemente tiene que ir de las regiones, perdón, y ahí evidentemente tiene que ir de la mano con una ley de renta, etcétera, que se puede profundizar, pero lo queremos poner en antecedente porque creemos que va a generar uno de los primeros inconvenientes, que la gran facultad que tiene el gobernador regional es poder, en este caso, levantar parte importante del presupuesto, ¿no? O decidir parte importante del presupuesto con la decisión del cuerpo colegiado del Consejo Regional. La segunda inconveniente que vemos, presidente, y a los miembros de la comisión, es que también al momento de generar la resolución de conflicto o de competencia que se pueda dar solicitando el traspaso de competencia, que también es una facultad que se puede dar desde el espacio del gobierno regional, el comité está compuesto por parte de la SUTERE y también miembros del gobierno central, ¿no? Entonces ahí vemos nuevamente que el gobierno central tiene una decisión inminente de lo que pueda decidir frente al territorio, y también entendiendo el escenario político que puede ser ambos de la misma pinta o de distinta pinta, y se genera un escenario que puede ir en desmedro de la región. También a raíz de que ya se ha dado el traspaso de competencia, y uno de ellos tiene que ver con el traspaso de competencia voy a dar un ejemplo, ¿no? El traspaso de competencias de algunos de MIMBU, y sobre todo con las nuevas divisiones que se crean, tanto fomento de industria, transporte e infraestructura. Cuando se habla de estas nuevas divisiones que están a cargo del gobernador regional, hablamos de una planta que solamente abarca entre 2 o 3 funcionarios para traspaso de competencias que son importantísimas para esta región o de las regiones, como por ejemplo el área metropolitana, las zonas rezagadas, que son tremendos instrumentos nuevos que hoy día son parte del gobierno regional, y ustedes entenderán que con 2 o 3 personas de planta profesionales, ¿no? que tienen que saber del área, claramente se hace bastante dificultoso el trabajo para los trabajadores de dicha área. No quiero redundar más en eso, presidente, pero sí me parece importante indicar que una de las preocupaciones que también se habla es, a raíz del traspaso de competencia, es que si se va a traspasar un traspaso de competencia de un determinado ministerio, en este caso sectorial, como le llamamos nosotros, si esto va incorporado con la planta, es decir, con los trabajadores de dicha función, o se crea una planta distinta. Porque hoy lo que ha sucedido, por lo menos en los gobiernos regionales, y esto lo he hablado con otros colegas que son más allá de la región de Valparaíso, es que el traspaso de competencia existe, ¿no? Se ha realizado, pero sigue existiendo el mismo número de funcionarios y trabajadores del gobierno regional, y lo que vamos a tener, y la preocupación que tenemos, presidente, es que vamos a tener primero una carga laboral importante para ellos, pero también no tenemos la profesionalización de determinados temas, y en tercer lugar, recordar que el gobierno central va a estar constantemente monitoreando y fiscalizando a los gobiernos regionales con los traspasos de competencia. De hecho, en la norma se indica que el gobierno central también, y ahí un paréntesis, porque no están a la vista los requisitos para poder incorporar un traspaso de competencia a solicitud del espacio regional, o en este caso quitar, por tanto es bastante arbitraria por lo que se puede entender o deducir de la ley, y a la vez también lo que se puede deducir por no tener los elementos correspondientes para hablar del traspaso de competencia y la implementación de lo que se requiere para las regiones que están solicitando, es que puede ser un proceso fallido. Por tanto, al ser fallido, nuevamente las regiones van a ser cuestionadas de su administración y su capacidad de gobernanza, y creemos que eso es un criterio completamente puesto sobre la mesa por las condiciones actuales que se da este traspaso de competencia. Y algo más de forma, presidente y miembros de la comisión, que no es menor, y que también lo he podido conversar con parte de los colegas de las otras regiones, es que el delegado presidencial, bien lo saben ustedes, es el que va a estar a cargo de los distintos sectoriales o de las distintas carteras ministeriales, donde parte importante tanto de las áreas metropolitanas, que son un factor importante también de organización y de proyección de las grandes áreas urbanas, como también las zonas rezagadas, que son facultades del gobierno regional, pero se tienen que hacer en conjunto con los sectoriales, es decir, con los ministerios, y dependen de los ministerios, pero no es vinculante el presupuesto. Es decir, que si nosotros proyectamos para un determinado territorio
en zonas rezagadas, incorporar mayor CEFAM o mayor colegios en área de educación, sí se queda en el plan de desarrollo en materia de zonas rezagadas, pero quedamos al arbitrio de lo que pueda decidir la determinada cartera. No es vinculante, no hay un imperativo por parte del gobierno regional y quedamos nuevamente sujetos a las carteras, al delegado presidencial y, por qué no decirlo, también al gobierno central, que son mandatados por el gobierno central, en este caso los sectoriales. Y ahora sigo con el tema de forma, que no es menor. Lo he conversado también con colegas de otros territorios y el choque en materia de infraestructura con el delegado presidencial y el gobernador regional pasa en muchos lugares. No se sabe dónde va a estar asentada la oficina y la planta y los profesionales y los trabajadores que van a estar, en este caso, proyectando el trabajo del gobernador regional en determinado espacio. Sí se sabe dónde va a estar el delegado presidencial y se asume, y hay una disputa no menor, que va a estar en el espacio donde estaba el actual intendente. Por tanto, creo que eso también es un factor a discutir, atendiendo que la diferencia que existe entre el delegado presidencial y el gobernador regional se da principalmente porque el gobernador regional es la figura que representa al territorio, ¿no? Es votado popularmente, y a diferencia del delegado presidencial, que es la figura que representa al presidente de la República en el territorio. Entonces ahí tendríamos que ver cuál es la relevancia que se le da, efectivamente, porque la ley lo deja a la interpretación de cuál es la figura más importante dentro de la región, y que para la función que pueda tener y la autonomía que queremos proyectar en varias materias, ¿no? Para lo que son los gobiernos regionales, y esperando un proceso mayor en materia de descentralización, creo que es inminente que se le ponga interés al rol que va a cumplir en materia de rango a la figura del gobernador o gobernadora regional. Sé que son pocos minutos, así que quise hacerlo lo más breve posible. No era la idea hacer una exposición de lo que es la descentralización, sino que poner sobre la mesa las dificultades que está teniendo el proceso de descentralización a través del traspaso de competencia y también la implementación actual que se tiene dentro del espacio de los gobiernos regionales. Con eso me quedo, presidente y miembros de la comisión. Muchas gracias, doña Natalie, por su exposición. Abro el espacio para preguntas. ¿Alguna diputado o diputado? El presidente, don Bernardo Berger y el señor Boric, en ese orden, han solicitado la palabra. Perfecto. Iniciamos con diputado Berger, la palabra. Buenos días, presidente. Buenos días también, diputadas y diputados, y también, por supuesto, un saludo muy especial a quienes están invitados a participar en esta comisión. Especialmente la señora Natalie Campuzano, que acaba de exponernos su visión en relación a lo que está ocurriendo en la quinta región. Quisiera consultarle específicamente a ella si se han proveído en el gobierno regional de acá de Valparaíso los cargos que están contemplados por la ley 21.072. La otra consulta que también le quiero hacer, ¿cómo ha sido la ejecución presupuestaria del gobierno regional de Valparaíso? Si se ve algunos desafíos en la materia. Y por último, si considera que el traspaso de competencias ha sido insuficiente a su criterio, a su visión, ¿qué otras competencias considera que en su gobierno regional debieran solicitar al Ejecutivo a partir de marzo del 2022? Muchas gracias, diputado Berger. Diputado Boric, la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Natalie, por la exposición. Quería preguntarte, en Magallanes hemos tenido hartas discusiones respecto del choque de competencias que va a haber entre el delegado presidencial y el futuro gobernador, y en particular la discusión respecto a lo que tú decías de los presupuestos sectoriales y de los Ceremi. Mi duda, algo que no termina de quedarme claro, es que si hoy día hay una suerte de gabinetes regionales en donde el intendente es el equivalente al presidente y las seremías son las equivalentes a los ministros, y ahora el gobernador regional, ¿tú crees que debiera haber una suerte de espejo sectorial para la ejecución presupuestaria? Y de haberlo, ¿cuál debiera ser
el nivel de injerencia que pueda tener el presidente de la República en la región, en las regiones. Nunca ha terminado de quedarme claro aquello, y por lo menos en Magallanes es una disputa no resuelta, y quería saber si lo habían conversado más en detalle en Valparaíso o en la Comisión de Descentralización, porque en la nuestra por lo menos no ha habido luces al respecto. Muchas gracias, diputado Boric. No sé si algún otra diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra. Si no, le pedimos a doña Natalie que nos pueda responder las interrogantes. Muchas gracias. Gracias por su consulta. Parto por la primera. La verdad es que específicamente en la región de Valparaíso, pero también, bueno, me imagino, más que me imagino, sino que lo he podido conversar con otros espacios a nivel nacional de las regiones que han tenido muchas dificultades para poder en este caso ocupar los cargos que son de las nuevas divisiones, ¿no? De los nuevos cargos. Recordar que las nuevas divisiones son solamente 3, ¿no? No es más que eso, no es que se agrande el gobierno regional. Lo más interesante de eso es el traspaso de competencia. Sí, en la región de Valparaíso hemos tenido dificultades, no más de un año está la administradora regional, donde la ley ya estaba implementada hace más de un año, y a la vez también hoy tenemos descabezada la división de fomento de industria. Y usted entenderá que la región de Valparaíso no tener un liderazgo de fomento de industria es dificultoso, dado que es una región que tiene una cesantía importante, ¿no? Y que requiere diálogo en ello, y sobre todo y principalmente porque esta división de fomento de industria, y esto también va para las otras regiones, está a cargo de dar los lineamientos a lo que es la figura de Corfo, FOSIS, que no son menor, ¿no? Que no son menor, y ahí nuevamente se genera un conflicto, porque si bien FOSIS, Corfo estarían en una relación con esta división, pero obedecen a los programas del gobierno central. Por tanto, mucha autonomía para poder decidir de lo que se requiere o de la necesidad del territorio es bastante dificultoso. Y ahí me preguntaba si se esperaba parte del presupuesto, o sea, tiene relación con las proyecciones del presupuesto, de cómo se manejaba. La verdad es que al no ser vinculante la estrategia de desarrollo, que es les cuento que un librito gigante que tienen todos los gobiernos regionales, pero es un libro que es bastante interesante. De hecho, yo con el diagnóstico de la región de Valparaíso concuerdo con esa estrategia de desarrollo. El problema que existe es que no es vinculante. O sea, por tanto, hoy día tenemos una arbitrariedad del intendente, en este caso que está lo mismo, en este caso digo a lo largo de la figura del intendente, donde éste puede decidir parte del presupuesto sin tener lineamiento políticas claras, o 3, 4 ejes claros que se requieran para la región, para la determinada región, en este caso la región de Valparaíso, y lo que suele suceder es que se da un poteo de intereses de los espacios regionales, ¿no? Algo en San Antonio, algo en Valparaíso, etcétera, pero no hay una política regional, y eso hace que, de mi punto de vista, los recursos no estén bien dirigidos. También quiero agregar y aprovechar este espacio que gran parte de la crisis sanitaria y económica que se está viviendo en las regiones tiene relación con lo que los gobiernos regionales han realizado o han aportado a través de lo que son el FNDR, atendiendo que el gobierno central no ha tenido un pronunciamiento en muchas materias, ¿no? En materia de ir en ayuda social, como ayuda social me refiero a través de Corfo, Cercotec, que hay traspasos del FNDR a su espacio para ir en ayuda a aquellos que se han visto afectados, pero también en el área de salud. Uno de los ejemplos que no puedo dejar pasar en la región de Valparaíso, la política de las cajas de alimentos. Las cajas de alimentos, 4.000 millones fueron aportados por el gobierno regional, siendo que en Santiago la totalidad fue parte del gobierno central con transferencia al gobierno regional. Entonces ahí ya vemos una dificultad y disposición de los gobiernos centrales para velar con esos presupuestos. Entonces ahí el conflicto que decía, ¿no? La DIPRES o en este caso el gobierno central sigue vinculándose con las decisiones del gobierno regional y va a topar con el gobierno regional. Y lo que decía Gabriel, si pueden apagar el micrófono porque... Perdón Natalie, sí, por favor les pido en la sala de comisión, por favor, apagar los micrófonos. Gracias, doña Natalie. Gracias,
Y con lo que me preguntaba el diputado Boric, existe hoy un gabinete regional como en todas las regiones, pero que no tiene un impacto o vinculación con lo que se requiere para la región, porque hoy el gabinete regional representa y son designados por el presidente de la República. Esa es la figura, ¿no? Cualquiera que ocupe ese cargo es en representación del presidente de la República, del gobierno central. Hoy lo que tenemos en esta figura del intendente es que en la figura del intendente fusiona la representación del presidente, el gobierno central, con el gobierno regional. Luego vamos a tener esta separación como tal, y en ningún caso normativamente se habla de que el gobernador regional, en representación del gobierno regional, va a tener algún tipo de diálogo con el máximo representante del presidente de la República en la región, que es el delegado presidencial, y el gabinete. Por tanto, ahí vemos una desvinculación importante y que yo creo que va a requerir de la habilidad política de uno y otro para poder ponerse de acuerdo, y sabemos que algunos tienen la capacidad y otros no, entonces ahí hay una dificultad. Y efectivamente yo creo que, y hay un ejemplo que quería dar, bien se sabe que nuestro país es un país sísmico. ¿Qué pasa cuando tenemos un sismo o un terremoto en un determinado territorio, en una región? El que va a estar a cargo con las facultades de poder incidir va a ser el delegado presidencial. Y voy a exagerar en esto. Lo que va a estar haciendo el gobernador o gobernadora regional, a lo más, si no tiene buenas migas con el presidente, con el delegado presidencial, va a tener que ver todo lo que está sucediendo a través de la tele, ¿no? Va a tener que ver todo a través de los medios de comunicación, no va a tener incidencia de eso. Y claramente yo creo que sí, debiesen haber espacios en comunes, vinculantes por norma, que se generen los acuerdos necesarios. Y ahí tú me hablabas si es necesario un espejo sectorial. Yo creo que sí en estos momentos, a pesar que se duplican, pero creo que tiene que haber la función en materia de presupuesto. La fusión tiene que ser en materia de presupuesto. Y la conducción del presupuesto tiene que verse a raíz en este caso, de la figura del gobernador o gobernadora regional. Esa es mi visión de cómo se debe, en este caso, tratar lo que es los traspasos de competencia, que ha sido la dificultad dentro de los gobiernos regionales. Muchas gracias, Natalie, por su respuesta. No sé si hay algún otro diputada o diputado que quiera hacer una pregunta. Me voy a dar entonces la palabra, señor secretario. Natalie, se conformó una mesa de descentralización transversal que propuso una serie de acciones donde su gran mayoría fueron recogidas en la ley corta que ya se presentó ante el Senado. Yo no sé si ha podido usted ver esas propuestas, si está de acuerdo, cree que algo faltó, cree que esta es la oportunidad de poder enmendar muchos de los problemas que estamos avisorando que se nos vienen. Esa reflexión me gustaría poder conocer de su parte. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que sí estoy al tanto de lo que se ha discutido y la verdad que tengo conocimiento del resumen de lo que sale ahí y yo creo que ahí un elemento esencial que se pudiese abordar para poder profundizar más estos temas es llamar a los espacios que hoy día están viviendo el traspaso de competencias. Acá, como ustedes pudieron notar, yo di detalles importantes de lo que pueden ser problemáticas futuros relevantes, como la falta de planta, que la falta de planta hace que tengamos un problema de capacidad de los trabajadores y trabajadoras por la carga laboral, pero también el profesionalismo que se puede dar ahí, y eso como resultado puede llevar a cabo que se nos quiten competencias, ¿no? Y que sea el proceso de descentralización fallido. Creo que un elemento es que se debiesen abordar con los actores que están dentro de los espacios de los gobiernos regionales, no necesariamente los consejeros regionales, funcionarios, trabajadores, etcétera, que están ahí. Y creo que uno de los elementos esenciales, como lo decía al principio de esta intervención, creo que tiene que ver con urgencia la figura de la descentralización fiscal. La figura de la descentralización fiscal se hace inminente, es necesaria, sobre todo cuando tenemos hoy regiones que el presupuesto ya está del año 2022 ya está discutido. Por tanto, en muchas regiones vamos a tener gobernadores regionales donde van a llegar
pero ya el presupuesto está asignado a través de la votación que hace el cuerpo colegiado y la presentación que ha hecho los intendentes. ¿Ya? Y yo creo que en muchas regiones está pasando exactamente lo mismo. Entonces creo que hay elementos que son urgentes, que están en esta discusión como tú bien lo decías, como bien lo decía el presidente, pero creo que una esencial ahora ya tiene que ser la descentralización fiscal. Muchas gracias. Diputado Moraga, ¿quería la palabra o me equivoqué? No, está bien. Justamente a mí lo que me llama la atención es, saludar a todos los presentes, también a Natalie con la exposición muy clara. Y es lo que planteaba Gabriel Boric, el diputado Boric, que a mí también me llama la atención esta dualidad que se va a dar en términos de la claridad con estos gabinetes regionales, porque a mí me tocó ser gobernador regional, entonces me tocaba participar en reuniones y se tomaban decisiones, pero hoy día cuando el gobernador regional no va a tener la facultad ni la potestad sobre otros ministerios, entonces eso cómo se va a poder traducir y complementar para que efectivamente pueda dirigir la región y dar las orientaciones que tiene que dar en función de las premisas de desarrollo. Todos sabemos que todas las regiones tienen una estrategia de desarrollo regional de innovación, que acá en Tarapacá está en construcción, se está en revisión. Y son elementos que tiene que tomar también este gobernador regional que va a ser la nueva figura y cómo va a poder implementar esas grandes directrices. Esa es la gran duda que me asalta en este rato, con lo que tú has dicho también, con el tema de los recursos que tiene que tener. Porque al final del día, ¿no es cierto?, con el presupuesto va a poder ejecutar las orientaciones que él quiere impregnar en su sello de gestión política también en torno al desarrollo de la región. Eso, Natalia. Muchas gracias, diputado Moraga. La palabra para complementar, doña Natalie. Sí. A ver, para ahondar un poco en el tema de si tenemos espejo sectorial o no. ¿Por qué lo decía que lo veo a raíz que es una posibilidad? Primero porque con la figura actual, con las condiciones actuales que tenemos en materia constitucional y también en la normativa, es imposible que el delegado presidencial, yo creo que uno no se puede imaginar el delegado presidencial y su gabinete subordinándose al gobernador regional. Entonces ahí tendríamos que tener cambios más profundos en aquello. Pero yo creo que la gracia de que se pueda dar este diálogo también es que los ministerios, en este caso las seremías, puedan dialogar con el gobernador regional no siendo vinculante, pero el hito de la vinculante tiene que ser el presupuesto, ¿no? Tiene que ser el presupuesto, en este caso, tanto regional como también sectorial. ¿Y por qué hago esta fusión de estos dos? Porque en muchos gobiernos regionales, y en la región de Valparaíso pasa mucho, que para las grandes obras funciona mucho lo que son los convenios mandatos, ¿no? O la fusión de presupuesto o instituciones. Presupuesto, voy a dar un ejemplo, para nosotros la Avenida España es una macro obra y esta macro obra tuvo presupuesto de la Seremía de Transporte, Vivienda y del gobierno regional. Y creo que en esos espacios ahí porque es imposible que podamos funcionar todas estas instituciones en el sentido de, como lo decía, constitucionalmente y normativamente imposible que el delegado presidencial se subordine a ellos, pero sí que tenga las reflexiones en los distintos espacios, pero con el hito de que sea vinculante en materia de presupuesto. Porque el gran problema que vamos a tener es que nadie va a poder mandatar uno a otro para que se ejecute un proyecto. Como lo decía, en materia de zonas rezagadas, en áreas metropolitanas, es imposible de que el gobernador obligue a un sectorial que realice determinada acción. Lo mismo al revés, ¿no? En el caso de los gobernadores regionales. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un hito que funcione o tome decisiones. Nati, perdón. Oye, el secretario, por favor, segunda vez. Perdón. Sí. No sé cuál es el micrófono que está abierto. No lo sé. Pero quizás mejor no hable mientras expone un... Sí, está bien, tiene toda la razón. Adelante, doña Natalie, puede continuar. Gracias. Bueno, eso. Me perdí donde estaba. Pero, bueno, lo que quiero decir es que tiene que haber un hito, ¿no? Tiene que haber un hito de vinculante entre estos espacios. De lo contrario, vamos a estar con proyectos eternamente, décadas esperando que pase un proyecto que hoy salen determinadamente rápido, ¿no? Porque tenemos la figura, el gobierno regional y el delegado presidencial en una figura que es el intendente, ¿no? Pero luego, al separarse, va a ser mucho más complicado esto. Y el tema, tanto para las áreas metropolitanas como las zonas rezagadas, que es un tema de muchos, es que tienen plazo.
no tienen plazo y tienen metas. De hecho, las zonas rezagadas se llaman, tienen un momento de egreso. En este caso se proyectan, ¿no? Se proyectan determinadas proyecciones, ¿no? Mejoramiento en educación, salud, integración, etcétera. Y si no se cumple con esos elementos, no sale de la zona rezagada y se castiga a la región no pudiendo tener otra zona rezagada, y son plazos. Y si no hay una vinculación, un diálogo directo y vinculante, podemos estar 6, 5 años, que eso es lo que se demora muchas horas, y quiero decirles que eso es lo que se demora obras de las regiones, sobre todo cuando son macro obras, ¿no? O obras importantes de conectividad, etcétera. Entonces, yo creo que eso puede ser un problema, y también frenar presupuesto y la falta de ejecución. Y ahí el otro tema que también yo ponía dentro de la primera intervención es que al frenar presupuesto y no llegar a acuerdo, o que no tengamos una acción vinculante, hace que la división de presupuesto, que está a cargo del gobierno central, quite presupuesto a los distintos espacios, y uno de ellos son los gobiernos regionales a través del FNDR, y el FNDR tiene vinculación con el gobernador regional, que es distinto al gobierno central. Y ahí se genera un problema no menor, y que, insisto, no es menor porque es la gran facultad que tiene el gobernador o gobernadora regional. Muchas gracias, doña Natalie, por su completa exposición y por la disposición a responder cada una de las preguntas. Entiendo que ya no hay nadie más que tenga alguna interrogante. Diputada Luca. A ver, hola, buenas, gracias por haber venido. Doy la bienvenida a la invitada, ya todos nos había saludado a todos los diputados. A ver, yo creo que yo fui core 7 años, entonces algo sé, tuve que renunciar para ser diputada. Pero el ejemplo que usted dio sobre el tema de las zonas rezagadas, yo creo que no es tan así, porque los proyectos que se incorporan en cada plan generan compromisos de aportes. Y la ley incorpora además esos convenios de programación sean vinculantes. Que estos convenios de programación sean vinculantes. Entonces, al ser vinculantes, es igual que se vuelven obligatorios por las partes. Entonces, no es tan así. Yo creo que ahí hay... de repente son temas de cómo cada uno puede interpretar, pero yo creo que ahí, al ser vinculantes, son obligatorios. Es que disculpe, presidente, para hacerla muy cortita. Gracias, presidente. Las zonas rezagadas, las áreas metropolitanas, entre otros, es distintivo, no tienen convenio y mandato. De hecho, es un plan que se presenta al gobierno central, y que el gobierno central da el visto bueno, por llamarlo así. El problema que tenemos, y lo hemos visto, de hecho lo vimos el año pasado con la discusión de OARI, que usted lo debe conocer, es que estaba el arbitrio en este caso de la misma Seremía, si quería instalar o no el tema. Y también tiene que ver con estos proyectos, se presentan también de la misma lógica que lo presentan los municipios. Entonces también hay un tema de las dificultades de los gobiernos subnacionales, ¿no? Las municipalidades también se demoran en presentar proyectos, tienen poca planta, etcétera. Entonces, bueno, es un problema mucho más grande que no quiero andar, pero en este caso no es a través de las zonas rezagadas y las áreas metropolitanas, no es a través de convenios mandatos. Y ahí el problema. Muchas gracias, doña Natalie. Viendo a todos y cada uno de los integrantes, al parecer no tenemos más preguntas. ¿Usted, secretario, quería plantearnos algo antes de terminar? No, están sin micrófono en la sala. No, nos están escuchando desde la sala. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahí sí. Ya. No, preguntarle a Natalie, y no sé si ella lo comentó al comienzo, que nos escuchaba muy claramente su exposición, ¿y qué le parece el reglamento sobre áreas metropolitanas que dictó el gobierno? A su punto de vista, si considera que es un avance para su región la implementación de esta normativa. ¿Qué comentario nos puede compartir? Gracias, diputado Berger. La palabra a doña Natalie. En las condiciones actuales, como están las regiones, claramente un avance, ¿no? Lo que es las áreas metropolitanas, y creo que se agradece porque en muchos lugares las áreas metropolitanas hace mucho tiempo no se discutían.
El problema es que hay una falta de criterio de realidad en algunos determinados territorios, que tiene que ver con los requisitos del área metropolitana. Y lo voy a focalizar en el ejemplo de la región de Valparaíso. Bien se sabe la demanda que tiene el Valle de la Aconcagua para ser región, y uno de los requisitos que pide es la cantidad de población, cantidad de servicios que tiene que ver con, en este caso, hospitales, una serie de elementos que tiene que abordar un determinado territorio, y que hoy uno de los requisitos, por ejemplo, el Valle de la Aconcagua no lo cumple para ser región. Ahora, todos sabemos que igual tiene que ver con un criterio, pasa por Sostera y una serie de elementos que están ahí, pero si usted me pregunta, creo que es un avance. Creo que en la región de Valparaíso se está discutiendo parte del área metropolitana, la cual la comisión, la cual presido, estamos a cargo del área metropolitana, y es primera vez hace mucho tiempo que una región lo está conversando, ¿no?, con distintas actorías. Usted me pregunta, raya para la suma, creo que es positivo que tengamos este espacio, pero creo que vamos a tener que ir ajustándolo a la realidad que va a ir saliendo de las discusiones de las regiones, de las áreas metropolitanas, y a la vez también, ¿por qué no decirlo?, de la discusión constitucional que se viene para más adelante, que vamos a tener que pensar en un Chile geopolítica y administrativamente completamente distinto, ¿no?, a raíz de las demandas de los territorios. Yo me quedaría con esa respuesta, porque recién estamos identificando las problemáticas de la área metropolitana. Ya dije una de las problemáticas, no tiene que ver con los presupuestos, etcétera, pero en este caso yo creo que está en evaluación en este caso. Muchas gracias a nuestra invitada por su exposición, por cada una de las respuestas a las interrogantes de las diputadas y diputados, y por haberse cumplido con el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Que tengan muy buen día. Chao, gracias. Gracias a todos, gracias a Gracias, presidente. Hasta luego. Muchas gracias.